Bueno, buenas tardes. Este es nuestro proyecto Tractor, de la materia Diseño y de Manufactura Asistida por Computadora. Somos el grupo de ITM de Ingeniería en Tecnologías de la Manufactura 18A y les vamos a presentar nuestro proyecto. Bueno, el propósito principal de este proyecto que realizamos es la colaboración para realizar un tractor gracias al CAD, demostrando las aplicaciones y los conocimientos adquiridos a lo largo de las horas durante la materia de diseño y manufactura asistida por computadora, así como el trabajo en equipo realizado por todo el salón a la hora de integrar todas las piezas y formar el tractor. Y llegar a una pieza completa, final, armada por parte de todos. Como se puede observar en el video de aquí se ven las diferentes piezas que nosotros realizamos. Se dividió en dos piezas por compañero para que fuera algo más rápido y fácil de hacer a la hora de la impresión y a la hora de diseñar las piezas desde cero. Y bueno, les dejo aquí con mi compañero que les va a explicar el inicio de las piezas. Yo soy el primer integrante, pues a mí me tocó el Frontside Axle Mounting, que es como tal pues la base del tractor. Lo que utilizamos aquí, pues utilizamos diferentes sketches. Yo aquí utilicé 3 sketches utilizando varias de las funciones, como el front play, el top play y el right play, para hacer cada uno de las piezas, ya que aquí en vez de hacer una pieza diferente, hice las 3 en un mismo plano para no tener que hacer un ensamblado. De la parte de allá hicimos lo mismo, solo que aquí se utilizaron diferentes herramientas, como es la revolución. La utilicé 2 veces para agilizar lo que es la palanca de cambios, y utilizamos diferentes estructuras, obstrucciones para hacer cada una de estas piezas. Si se dan cuenta, pues igual tiene diferentes planos para poder hacer cada una de estas piezas, y como les digo, para no tener que hacer un ensamble como tal y hacerlo todo en un mismo plano y que quedará pues así bonito. Bueno, yo soy el segundo integrante. A mí me tocó la pieza de backrim. Para esta pieza prácticamente se ocuparon las herramientas de Surface Revolve, que a partir del primer sketch se hace el dibujo y ya con esa herramienta se revoluciona a 360 grados, que prácticamente ya nos daría todo completo el círculo, y después se pasaría a poner otro plano en otro sketch, y a partir de ese plano solamente se hace la parte de los orificios, por decirlo así, de la parte donde va encajada la segunda parte del ring, y solamente por último se ocupó la herramienta de corte y para hacerlo la parte de los hoyos. La segunda pieza de dashboard, aquí se hizo el mismo sketch, bueno, el dibujo en un sketch. Como segundo paso, pues se hizo la extrusión de esta pieza y las mismas revoluciones. Y después se pasó a hacer otro sketch. A partir de este se hizo la parte que va a ser cortada con la herramienta de corte. Y por último se corta la parte del fondo, que es donde prácticamente va a ir la pieza. Soy el tercer integrante del equipo. La primera figura que hice, ahora sí que son las luces delanteras. En se ocupó extruir la pieza, hacer ocupar la jamita de domo y de corte. Iniciamos con un plano alzado, en lo cual se hizo un círculo y basado en ese se extruyó a cierta longitud. Después se hizo otro círculo basado encima del otro, y en ese se extruyó igual a 0.01 milímetros, en el cual se ocupó la herramienta de domo y igualmente del otro lado de la pieza. Y por últimamente el shell se ocupó en lo que es la parte del soporte, ya que se tenía que quedar hueca. Y la siguiente figura fue lo que es el front axle mount, que es el soporte delantero del eje. Allí se ocupó extrusión, corte y redondeos. Así que prácticamente se inició en el sketch 1 la base general. En el segundo
fue la base que ahora sí que carga, digamos, la salpicadera. Y últimamente el redondeo nada más así para darle unos buenos detalles. Y para darle material se ocupó la función de apariencia para darle ahora sí que el tipo de material que se iba a ocupar y un color. Yo soy la cuarta integrante. Aquí realizamos el brazo de elevación, que es el arm. Utilizamos para la primera opción, que fue esta pieza, se hizo a través de extrusión, se hizo el sketch frontal y se dio a atacar. Igual se hicieron los cortes del círculo y del lado lateral para poder hacer la forma de la pieza. Después, en el mismo plano, se extruyó la misma pieza cónica, que es esta, a una distancia diferente. Al igual se hizo la elipse para que quedara de esta manera. Y ya con ayuda de la herramienta de LOP fue como pudimos hacer el brazo, que te lo genera automáticamente dentro del programa. Ya en el rim, ahora sí como que la cubierta del rim, lo que usamos pues fue hacerlo por medio de revolución. Simplemente se hizo a través del plano frontal con la línea de construcción y se realizó toda la pieza que fue aquí. Después se realizaron los cortes, que fueron los esquinados que contiene cada uno, al igual que los orificios, a través de la herramienta de Circle Pattern. Después utilizamos el Hole Wizard para realizar los orificios que se encuentran aquí, ya a través de la línea de construcción misma que te los genera en toda la superficie. Bueno, en esta parte de aquí, a mí me tocó hacer lo que era el lift arm y la backfly. Bueno, en pocas palabras, esta parte de aquí, lo que hice simplemente para realizarla fue, tuvimos que hacer uso de diferentes herramientas que nos proporciona el Solid, que por ejemplo lo que tuve que hacer aquí al principio en el plano, tuve que hacer 3 líneas, la segunda línea con una inclinación de 13 grados, para poder hacer la forma que tiene el brazo. Lo siguiente que tuve que hacer fue extruir la superficie con esta herramienta que está aquí. Te vas a superficies, le das en extraer superficie y te va a aparecer aquí para que la pieza no quede en un cuadro plano, sino que tome esa forma que tú estás deseando que tome. Después de eso, lo que tuve que hacer fue en la misma parte de aquí, en la parte de aquí hasta el fondo, aparece la opción de dar espesor. Lo que tuve que hacer es darle clic en dar espesor en la tercera opción y me daba el espesor que yo necesitaba o el que yo deseara para esta pieza. Ya para terminar, lo único que hice fue seleccionar las caras de la pieza, realizar los círculos a la medida que yo quería, extruir, y el último paso que realicé para terminar esta pieza fue el redondeo, que igual está en la parte de aquí. Nada más para redondear las caras que aquí yo deseaba redondear y la parte de aquí de los círculos que también está redondeada. Y en la parte de la backlight, o sea la luz trasera, fue muy simple realmente. Lo único que tuve que hacer fue elegir un plano alzado. Después de elegir el plano alzado, tuve que extruir la base. Después de extruir la base, tuve que seleccionar la cara de la superficie, volver a extruir, y con la misma herramienta de extruir me aparece la opción para que la figura, en vez de quedarse en una posición de cubo, tome la forma como si fuera un cono, tipo cono. Después de eso, ya lo que tuve que hacer nada más fue con la herramienta de redondeo, de igual manera, redondear todas las esquinas, redondear los bordes de la parte superior, irme a la parte de materiales que yo quería para esta pieza, y tuve que llevar el vidrio o la parte de luz LED a la parte superior, que es toda esta parte de aquí. Seleccioné toda esta parte con la luz LED y la parte de abajo con el material de aluminio después de renderizar, y pues esa es la pieza sin renderizar y la pieza con renderizar, y esto. A mí me tocó hacer la pieza que se llama pivot, que es una parte del brazo de elevación, va en conjunto con esta pieza. Yo comencé trazando unas líneas, bueno, la mitad de la pieza, le di las medidas, los radios, y después utilicé Mirror Entities para crear la otra parte. Ya una vez extruida, utilicé el Hood Extrude y realicé los orificios de los pernos. Y al final le di de material es acero inoxidable
con acabado satinado. Y también me tocó las llantas traseras. Estas comencé trazando igual una línea que esta que era la más importante, de donde sale el redondeo, ya que aquí utilizas la herramienta de revólver y después de la herramienta de utilizar el revólver comienzas en otro plano a crear los tacos de la llanta, que son 17 en total, y pues, al final le das el material, que es el caucho brillante, y eso fue todo. A mí me tocó hacer el back coupling support, ese es este. Lo primero que yo inicié a hacer fue en el plano dibujar la parte de aquí arriba, que es un cuadrado. Después bueno, ahí está, lo extruí y corté el centro. Agregué otro plano para poder dibujar esta parte de acá, porque fue como en 2 secciones. Entonces dibujé la parte de abajo y en ese plano comencé a hacer los cortes de los cuadros rectángulos que lleva en esta parte. Y para realizar los soportes, los soportes de aquí, yo lo que hice fue dibujar un cuadrado, pero para cortarlo con un triángulo, dibujé un triángulo para poder cortarlo y que quedara la forma que yo quería. El siguiente que hice fue el asiento, que lo primero que hice fue hacer un plano y colocar las 2 formas básicas que son, para el asiento y la parte de atrás, de donde se recarga. Lo extruí y con la herramienta de fillet le di la forma para que fuera como un cojín, y en la parte de adentro, en la cara superior del asiento, con la herramienta DOM lo hice para que se sumiera como con la forma de un asiento como de cojín, y de esa hice en la parte donde se recarga y el asiento fue lo que hice. Ya al final nada más dibujé como las recargaderas, le di en mirror y pues me lo pasó al otro lado. Para realizar la unión de las 2 piezas solo utilicé una línea curva, la extruí y ya, se fue. Bueno, a mí me tocó el back coupling, que básicamente es la barra de atrás. Para realizar esta pieza, primero empezamos con un rectángulo, puede ver aquí, se le da las medidas y empiezas a realizar esta parte de aquí, igual usando ya sea las líneas o un rectángulo pequeño. Ya te salen las líneas y para eso utilizas esta herramienta Cove Entities, que te genera la misma pieza de arriba, pero abajo, un poco más chiquita, para darle el volumen, para después extruir la pieza y ya te queda. Esto se hace en un solo plano, no es necesario abrir más planos. Y posterior a eso, hay una herramienta con la que puedes hacer agujeros en la parte de arriba, me parece que está por aquí, y ya le das el radio de tus agujeros, utilizas la herramienta para hacer un corte, ya nada más das tus medidas y el corte llega hasta abajo y se genera la pieza, ahí como la tienen, igual. Y igual me tocó el front grid, que es la parrilla de enfrente, para hacer con un poco más de pasos. Aquí se puede ver que empezamos igual, aquí se hizo el primero la mitad del dibujo. Se hizo como un rectángulo, se cortó y se usó el Mirror Entities, que es la herramienta que dibujas una línea imaginaria y ejecutas la acción y te genera la pieza en la parte de enfrente y extruyes. Entonces te queda una pieza con volumen y empiezas a cortar las partes de aquí. Haces como un corte Z y haces tu corte. Después de eso empiezas a dar los redondeos. Puedes tomar las partes de aquí y de aquí. Empiezas a hacer tus redondeos y comienzas con los cortes para hacer como estos.
igual usando la herramienta del círculo, puedes hacerlo con eso o con este de aquí. Para hacer círculos. Y empiezas a cortar y utilizas la matriz, que es la que te genera, seleccionas y te genera los demás. Igual se puede hacer en y en estos dos. Y así fue como se realizó la pieza. Bueno, las piezas que me tocaron fue Lift or Mount y Steel Wheel. No son herramientas, no son piezas muy complicadas. A mi parecer son de las más sencillas. Y en ambos usé comandos muy sencillos como línea, círculo, cotas, que son básicas para dejar nuestro dibujo completamente definido, redondeos, operaciones como espejo, vaciado, extrusión, chaflán. Quizás algunas de las complicaciones con las que, más bien, lo más difícil para mí fue, o las cosas que aprendí, fueron las extrusión con plano medio, en las que las extrusiones son hacia ambas direcciones, o las extrusiones con equidistancia, que son front offset. En el segundo sólido, una complicación también fue hacer un plano de referencia diferente al de planta, al alzado o al lateral. Las operaciones aquí son similares a las ya mencionadas y los acabados en ambas piezas, en este caso fue caucho mate y en el anterior un acabado de satinado de acero inoxidable. Bueno, a mí me tocó Front Exxon 2 y Hook Part. Para la primera, hice un sketch. El sketch tiene que estar bien definido y que tus cotas estén bien hechas, porque al momento de revolucionar, si tus cotas no están bien hechas o pusiste otra distancia que no era, te va a salir deforme. Entonces ya después de que estén bien hechas tus cotas, revolucionas y ya te queda pues esta parte que ya la hemos hecho. Después agregué otro plano, porque estamos trabajando en front plane y desde la otra lo vamos a trabajar así, para agregar el otro cilindro, que es este de aquí. Y ya después aquí nada más se le hizo otro círculo y se cortó hasta la parte de acá, no fue completo. Tiene pues un límite. Ya después queda así. Se le agrega pues obviamente el material que se supone ocuparíamos, ya que pues es un prototipo, y el color. Y en esta pues es muy sencilla, pues solo se usó extruir, redondeo y el vaciado. Hacemos igual nuestro sketch, y igual tiene que estar bien definido para no tener errores. Y ya lo extruimos y ya queda esta parte. Luego nos ubicamos en la parte de arriba, donde hicimos una ranura. Y se le agregaron estos dos círculos que después se cortaron para que quede pues vacío. En la parte de aquí se usó, lo cortamos, pero aquí hay un pequeño redondeo para que pues pues con estética no esté feo, porque si fuera un cuadrado pues te queda feo. Y después usé la herramienta de vaciado, ya que al momento de imprimir, si la pieza pesa mucho, te puede salir mal o puede salir deforme. Entonces al estar en vaciado pues es más fácil imprimirlo. Y pues ya solo se le agrega el material y el color para tener una idea de cómo sería tu resultado final. Bueno, yo en el proyecto trabajé con dos piezas, que en este caso fue la llanta delantera y el rin delantero. Para hacer tu llanta delantera, empiezas a trabajar en el plano frontal, dibujas un sketch como en forma de C, y ya al momento de tenerlo, lo revolucionas, como se puede observar aquí en la imagen. Después de revolucionar tu C, vuelves a hacer otros
círculos, por así decirlo, y utiliza la herramienta de redondeo para que no quede como que con las esquinas, sino quede bien redondo. En el caso del ring es básicamente lo mismo. Se hace el sketch igual en el plano frontal y lo revolucionas. Después usas la herramienta para cortar el centro y ya al final vas quitando las orillas para que te queden como los perros. Y pues básicamente sería todo. Pues a mí me tocó el Hood Part, parte 2, que aquí ya se fue unificando en una sola pieza, que fue en una parte de eje pues, con 150 milímetros de altura, con una circunferencia. Aquí en este se utilizó un plano para que podamos unificarlos y se utilizó el barro lámina, que hace que se genere el tubo, que fue de 5 milímetros. Y fue un saliente, también se utilizó para cortar estructura, pero las piezas que son mínimas, son pequeñas, que se pueden mostrar como, por ejemplo, aquí que son de 50 milímetros, 75, que es una parte de acá, que se utilizó un segundo eje y un segundo plano. Y también se utilizó un barro de lámina para generar lo mismo, y se revolucionó, que se muestra aquí a continuación. Y me tocó el Blackwell Coverlet, que aquí fue un saliente de estructura de dobles, que se utilizó un redondeo, y también se utilizó un vaciado que de las 4 caras principales, excepto las superiores y la trasera, que tienen un grosor de 3 milímetros. Y se fue utilizando un redondeo en las partes superiores y en las partes laterales. A mí me tocó el front axe, que es el eje delantero. Para esto utilizamos dos formas, que es el rectángulo y 2 círculos. Esta tiene una medida de 110 por 80, se extruye a 40 milímetros. Después hacemos un corte en la parte del medio. Después se le hace un fillet. Después de eso se le hacen 2 perforaciones de este lado. Y después de que quedan las perforaciones, se le agrega un círculo de este lado y se le hace una extrusión de 20 milímetros. Y eso. Bueno, a mí me tocó la pieza 2 y 28, que es el clutch y el soporte del ring delantero. En estas piezas se generaron sketch para hacer una revolución y así poder generar la parte sólida de nuestro soporte para el ring. En este mismo, en la vista frontal, se genera otro sketch para poder agregar lo que son los soportes de los birlos y así poder ensamblar el ring frontal con el eje. Después de eso se genera un chaflán de este lado para que pueda ser semejante a las piezas del eje delantero. En la parte del clutch estuvo más interesante porque primero se genera un sketch de un cuadrado, se extruye y se genera solamente este rectángulo. Al momento de tener esa parte, se genera en la parte frontal de vista, se genera este triángulo con sus respectivas 3 perforaciones y sus chaflanes, perdón. Y hay una función que en lo personal nunca la había ocupado, se llama Up to the Next Phase. Lo que hace es extruye de un lado, pero se brinca hasta la otra parte de la pieza y genera la misma extrusión. Entonces de esta manera se pudieron generar estos triángulos grandes y estos soportes pequeños que se encuentran aquí. Luego la vista top, en la vista de arriba, se generó lo que es la palanca de cambios, y de ahí no hubo mayor complicación como en cualquier otra pieza. Y en la parte derecha del plano se genera
tipo hexágono para así extruirlo con una separación de 10 milímetros para usar una herramienta que en lo personal es nueva, se llama Loft. En esa herramienta, se genera un soporte en la cual se necesitan la unión de dos piezas para generar de cierta manera triángulos, y de esa manera se pueden unir ambas piezas en una sola misma. A mí una de las piezas que me tocó es el back hub o masa trasera, la cual sirve para sujetar la llanta y nuestro sistema de transmisión de nuestro tractor. Nuestra primera parte utilizamos el plano frontal, en el cual dibujamos un croquis, el cual definimos mediante la herramienta de corte inteligente, para después utilizar nuestra herramienta de revolución, el cual ya nos quedó nuestra masa. En el paso siguiente elaboramos un círculo, el cual establecimos una condición que fuera horizontal a nuestro eje principal, y agregamos lo definimos mediante corte inteligente, para después extruirlo y agregar un chaflán de 1 milímetro. Por último, utilizamos nuestra herramienta que es revolución, en la cual nos realizó nuestros 8 ternos. La otra es Lift Rod, el cual es una barra estabilizadora de la parte trasera de nuestro tractor. Este mecanismo sirve para convertir nuestra energía hidráulica en fuerza para nuestros complementos agrícolas. Primero iniciamos realizando un círculo, el cual tenía nuestro diámetro de 15 milímetros, y lo extruimos mediante el mid-plane, para después utilizar nuestro plano alzado y realizar otro círculo, el cual extruimos a 30 milímetros. Posteriormente agregamos un redondeo en la intersección de las dos piezas que creamos anteriormente, y un chaflán en la parte superior de nuestra pieza que extruimos. Por último, en nuestro círculo interior utilizamos la herramienta de convertir entidades para posteriormente cortar, retirar el excedente de nuestra pieza que sobresalía aquí. En nuestra impresión 3D nosotros ocupamos dos impresoras, las cuales fueron de PLA y ABS, las cuales se manejan a diferentes temperaturas, y pues aquí se puede ver un ejemplo de algunas piezas que estuvimos imprimiendo en dichas impresoras, y algunas de las complicaciones que tuvimos al inicio de la impresión fue que las camas con los extrusores no estaban calibrados. Por lo tanto, tuvimos que calibrarlos de manera manual para que las piezas se pudieran pegar en nuestra cama. Otra de las dificultades que se presentaron dentro de fueron algunas piezas, como por ejemplo las parrillas. Al ser muy delgadas, las impresoras lo que generan es un grosor del filamento muy delgado. Por lo mismo, dichas piezas se imprimieron como 3 veces, 4 veces, y de esas escogimos las mejores. De igual manera, los guardabarros, el izquierdo y el derecho, son piezas que se generaron delgadas, por lo tanto de igual manera tuvimos que imprimirlas como 4 veces, y de las 4 escogimos las mejores para así poderlas ensamblar en nuestra maqueta. Otra dificultad que tuvimos dentro de las impresiones fue que al momento de imprimir piezas muy pequeñas, por ejemplo el eje de anclaje delantero, al ser muy pequeñas la impresora no genera tanto detalle al imprimirlas, aunque se le agreguen soportes o bases. Entonces lo que nosotros hicimos para solucionar ese problema, generamos nuestro primer ensamblaje, que es el clutch, la transmisión, el asiento, la palanca,
el eje trasero y el eje delantero, para así imprimirlo y de esa manera quedara de mejor resolución, de mejor detalle y que se pudiera apreciar de mejor manera. En la parte de detallado, después de que las piezas se imprimieran, al momento de estar configurando la impresión, se agregaron soportes para que algunas piezas, cuando las están imprimiendo, como no hay nada alrededor, pues se caen. O sea, y los soportes pues ayudan a que la pieza salga bien. Así que esos soportes posteriormente se tienen que quitar. Que esa fue la parte que están viendo aquí. Se quitaron los soportes, tiene que con cuidado porque si no se puede romper tu pieza y se rompen y las tenemos que volver a imprimir y pues es gastar tiempo, material, recursos. También se estuvieron lijando y eliminar también las imperfecciones que tenían algunas piezas. Es por eso que era importante que todas las piezas tuvieran las medidas adecuadas, al momento de escalar todas estuvieran escaladas a lo mismo, para que al momento de ya estar armando nuestro prototipo del tractor, pues salga bien, porque pues si una pieza estaba más grande o más chica al momento de ya que se hizo el ensamble con las piezas, no una no se caiga o encajen bien. Y pues ya este fue el producto final que obtuvimos del diseño de las piezas, la impresión y el ensamble. Y ya fue nuestro producto final, así que pues sí logramos obtenerlo después del trabajo con todo el grupo. Y ya eso es todo. Es una sola toma, ya le estamos cagando. Es que no puedo hablar con Gabo porque digo grosería. Y les vamos a presentar nuestro proyecto. Bueno, todo lo aprendido durante las clases. ¿Qué grupo somos? 18. Ay, es que vida. Ay, no, ya, man.